Internet es un medio de comunicación que ha revolucionado el mundo entero. Tiene la capacidad de acercar a tiempo real a las personas que en algunos casos viven a millones de kilómetros, permitiendo que gente que difícilmente se hubiera cruzado los buenos días, incluso viviendo en la misma ciudad, tenga la capacidad de conectarse, comunicarse, compartir pensamientos, sentimientos y abrirse a otros. Uno de los usos que más se le está dando a Internet es la posibilidad de conocer a personas para tener relaciones emocionales y sentimentales. En la actualidad existen muchos portales con determinados servicios destinados a ofrecer esta oportunidad a hombres y mujeres de todas las edades y de todo el planeta. Contrariamente a la idea que se tiene en muchas ocasiones de que Internet en realidad aísla a la humanidad, bien utilizada puede ser un excelente medio para contactar con personas que jamás habrían tenido la oportunidad de conocer. Poco a poco, al ver que el fenómeno de los contactos a través de Internet prosperaba, empezaron a aparecer portales cuya finalidad era únicamente conectar a personas con intereses por entablar relaciones afectivas, emocionales y sentimentales de distinta índole, o directamente para buscar sexo. En nuestro país, los principales portales de encuentros tienen una media de 20.000 personas conectadas en tiempo real a cualquier hora. Si una persona tiene un verdadero interés en ponerse en contacto con gente para ampliar su círculo o para encontrar pareja sentimental, sin duda alguna los portales son excelentes lugares por donde empezar la búsqueda. Basta con un ordenador, conexión a Internet y tiempo. Match.com, Metic, Matchpeople o Parship son algunos de los portales con los que cuenta España. Match.com actualmente cuenta con 1 millón de suscriptores de pago y 15 millones en todo el mundo. 200.000 personas encuentran a la persona que están buscando en Match.com. Y cada mes recibe noticias de más de 200 anuncios de boda a compromiso de actuales o antiguos usuarios. En España ya son 2.200.000 usuarios registrados y 600.000 perfiles activos. En cuanto a Metic, funciona como casi todos los portales de encuentro, haciéndose una ficha con fotos y aficiones, pero lo más singular de este portal es que los hombres deben pagar para poder consultar la información de los perfiles femeninos. Matchpeople, otro portal de encuentros y relaciones, cuenta desde su inauguración con 76.000 usuarios activos en España. De ellos, el 50% tiene entre 18 y 30 años y su principal motivación es entrar para ligar. Probablemente espacios sociales, plataformas como Twenty son la primera herramienta que ya una generación, un par de ellas, usan como vehículo fundamental de comunicación. La mayor parte de lo que tiene son ventajas. Una herramienta como Twenty ofrece una experiencia social muy completa. Y puedes enviarte mensajes, comentar en tablones, gestionar comunicación privada, pero también gestionar una parte de tu comunicación pública y también crear identidad digital porque puedes intercambiar fotos, porque puedes mandar y compartir vídeos. Así que es una herramienta fundamental de comunicación que también nos ayuda a la construcción de la personalidad. El 95-96% de los usuarios de Twenty se identifican con su nombre de verdad, su apellido de verdad, su verdadera empresa, el sitio en el que realmente estudiaron, donde van realmente de marcha todos los fines de semana. Así que no hay creación de identidad, lo que hay es traducción de identidad. Twenty está planteado como una herramienta que facilita la comunicación entre gente que ya se conoce. A nosotros nos gusta hacer mucho hincapié en lo de ya se conoce. Hay otro montón de sitios fantásticos en Internet para conocer gente nueva. Twenty es un sitio fantástico para llevarte tu entorno afectivo, tu entorno social a Internet. Nosotros hemos celebrado alguna boda entre usuarios que forjaron toda esa confianza dentro de un sitio como Twenty. Es solamente un facilitador. Hay más usuarios, pero sobre todo estamos más tiempo. El tiempo medio por usuario y día son 74 minutos. 74 minutos es algo más, es 1 hora y cuarto. 1 hora y cuarto al día por usuario. Normalmente espaciado en unas 3 sesiones, con una sesión larga, una sesión de 40 y pico minutos, lo que hace que Internet se haga mayor, porque sus tiempos de audiencia cada vez se parecen más a los de la televisión. Son cada vez más ricas, son cada vez más sofisticadas y hay que intentar trasladar esa realidad para que los usuarios se sientan cómodos. El uso de Internet ha modificado nuestras percepciones y nuestros modos de hacer de una forma tan radical que podemos hablar de estar viviendo una nueva cultura, un nuevo orden. Estamos, por tanto, ante una era que se puede resumir en la fascinación y el temor caótico, pero un caos desde la posibilidad de un nuevo orden. Estamos ante una nueva cultura por definir. La gente se comunica en forma diferente, ahora se habla más con los amigos en el chat. Los usos del Internet plantean nuevos interrogantes frente a las transformaciones que se viven presentando en los procesos de información y de comunicación. La naturaleza de los mismos ha ido cambiando e incluso se modifican nociones tan importantes como las del tiempo y el espacio. Si nos remontamos a las bases de la teoría de la información, se analiza la comunicación como la transmisión de mensajes. Aquí, los métodos establecidos tienen como objetivo conseguir una buena y eficiente transmisión de mensajes.
La noción de entropía nos ayuda a comprender el concepto de información desde la mirada primaria de la transmisión de información como el paso de energía de un lugar a otro. Bueno, sí, ligamos por internet, básicamente por el 20 o por el Messenger y nada más. La gente en internet se inventa su vida y no me parece fiable. La relación cara a cara siempre es la relación cara a cara. Es fundamental, la base de una buena relación es eso. Bueno, yo creo que la comunicación vía internet tiene aspectos positivos en cuanto que amplía la red de contactos que puede tener la persona. Y quizá uno de los aspectos negativos, así a bote pronto, es que se pierde un poco la relación personal, se despersonaliza la comunicación. Yo creo que cuando hablamos de redes sociales, las redes sociales entendidas tradicionalmente, pues estaban conformadas por la familia nuclear, por el grupo de amigos, por los vecinos, por los compañeros de trabajo, y el individuo accedía a esas redes sociales en busca de dos cosas: por un lado, apoyo emocional, y por otro lado, para satisfacer una serie de necesidades, búsqueda de ayuda, búsqueda de información, etc. Entonces, las redes sociales virtuales o el acceso a estas redes sociales, yo creo que satisface estas dos partes: por un lado el apoyo emocional y por otro lado la búsqueda de información, búsqueda de ayuda, etc. Entonces, más que desencadenante psicológico, yo creo que es una ampliación de lo que tradicionalmente se ha entendido como red social, y que la gente o que el ser humano va a utilizar estas redes para ampliar su campo de comunicación, pero que no va a dejar de lado la tradicional relación cara a cara, quiero decir, el irse al bar a tomar una copa con los amigos, y no va a perder ese contacto personal. Yo creo que no es una cuestión de que estén bien o estén mal, me temo que no podemos definir si están bien o están mal y cambiarlas. Creo que si algo tienen las redes, algo que tiene internet, etcétera, es que una comunicación absolutamente espontánea, que las redes surgen de una manera espontánea, que nadie dice vamos a hacer una red, de repente surgen, que no tenemos la capacidad de modificarlas ni de manipularlas, y yo creo que eso es una ventaja. Y que lo único que se me ocurre que podríamos no mejorar, pero sí tener en cuenta, es que es una nueva manera de comunicarnos, y que quizá a los niños, que son los que se enfrentan a estas nuevas redes, quizás sin la formación adecuada, hay que darles la formación adecuada, las estructuras mentales o educativas suficientes como para que sepan utilizarlas adecuadamente. Pero es difícil, lo veo complicado. Quizás solamente desde el punto de vista de la educación, pero manejar y controlar las redes lo veo difícil, creo que perderían su esencia. Bueno, hablar de aspectos negativos de la comunicación respecto a Internet es ahora mismo el meollo de la cuestión de la comunicación humana. Es la clave de por qué la cultura que tenemos es como es. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Pues que todo está globalizado y una persona aquí es capaz de saber lo que ocurre en Irán, básicamente. Y los aspectos negativos se centran en un punto, y es que se deshumaniza la relación personal. Se acaba el hola, ¿qué tal está usted? Este tipo de nueva comunicación virtual por medio de la red o por medio de la cibernética es solo el comienzo de una nueva cultura. Es decir, irá a más. Cada vez habrá menos relación humana cara a cara y habrá más relación virtual, porque todo se globalizará. Vamos a ver, las relaciones virtuales, la pregunta sería, ¿hasta qué nivel de intensidad emocional una relación virtual puede llegar? Los psicoanalistas hablan del eros, de la filia o del ágape como las tres fases de la intensidad emocional. Y esta pregunta, por lo tanto, tiene una respuesta que es puramente individual. ¿Una persona puede emocionarse o sentir hasta el límite máximo del sentimiento por medio de un ordenador, con una pantalla? Pues la respuesta es sí. Y otra pregunta sería, ¿podría haber casos de estados sensoriales distintos reales generados virtualmente por medio de Internet? Naturalmente, es decir, no necesito tocar al otro su piel para sentir que el otro me odia o me quiere. Pues tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en la actualidad se tiende a ver el universo como un caos que poco a poco se ordena gracias al esfuerzo humano. Pero ese caos es productivo, es decir, el caos produce cosas. Y el caos en el fondo es la medida contraria al orden. El caos es entropía, es desorden. Pero nacen cosas nuevas de ese desorden. Entonces, en la comunicación por medios electrónicos, digamos que se trata de luchar contra esa entropía y contra ese caos de forma virtual. ¿El futuro de esto cuál es? No lo sabemos, porque ni siquiera hoy la teoría del caos está acabada. Por lo tanto, ni la teoría del caos está acabada, ni la comunicación virtual está acabada. En el futuro ambas cosas tendrán que encontrarse en un punto. ¿Cuál será ese punto? Lo ignoramos.
¿Dónde está el límite entre realidad y virtualidad, entre orden y caos, entre el azar y la incertidumbre? Estamos aquí y ahora, pero también allí y en otro tiempo.